además la salida de Balaguer en el 78 fue posible fundamentalmente por un factor que también explica la revolución sandinista. Bosch se llegó a declarar marxista y Peña Gómez socialdemócrata. Entonces, en realidad aquí se dio el fenómeno de que la izquierda se canalizó vía esos partidos. La gente se extraña de que León Trotsky sea un personaje importante en la historia de la izquierda de República Dominicana. Y sí, era ruso, murió en México, y León Trotsky, su pensamiento, sus ideas, sus libros, eran parte del debate de la izquierda en República Dominicana. Julio Ortega Tuz es uno de los jóvenes que se vinculó con el movimiento troquista que habían iniciado en el país, el profesor Alberto Malagón o Enriquito de León, que fueron, en el caso del profesor Malagón, un teórico individual, personalmente, estaba profesando las ideas de Trotsky, pero Enriquito de León fue quien organizó y trabajó políticamente desde la izquierda con el pensamiento trotskista, a diferencia de los que se declaraban seguidores del stalinismo, de Joseph Stalin, el hombre señalado como responsable de la muerte de Trotsky en México. Hemos invitado a Julio Ortega Tuz, que es uno de los jóvenes que se vinculó, siendo muy joven. Él sigue siendo joven todavía, pero se vinculó con el trotskismo. Nosotros lo conocimos en Bonao en el año 1978-79, junto con Lucas Vicens, asesorando sindicatos, en ese caso el Sindicato de Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana, también el Sindicato de Trabajadores de la Rosario Dominicana. Sí, y el de telefónico. También, sí, ciertamente. Agradezco a Julio Ortega Tuz que haya aceptado esta conversación y nos interesa conocer las ideas troquistas. ¿Fueron iniciadas así en los años 70 o ya desde mucho antes, en los años 60, cuando el 14 de junio, el Movimiento Popular Dominicano, la Línea Roja, Bandera Proletaria y otros partidos estaban actuando en función del socialismo en el país? Sí, bueno, el movimiento, vamos a decir, de izquierda, vamos a llamarlo, o socialista, comunista, marxista en el país, comenzó en los años 40, pero con una rápida interrupción después que el breve espacio democrático, entre comillas, Sí. que abrió Trujillo, se cerró en el 46, por ahí. De hecho, yo tengo unos familiares que fueron muy conocidos en esa época, que son los hermanos Ducudrey. Sí. Son como hermanos de mi mamá primero. Juan y Feliservio. Juan y Feliservio, yo lo veía a diario prácticamente cuando era un niño yo. Y de hecho la persecución contra los Ducudrey y contra el PSP en aquel momento fue más allá del 61. La vida legal ellos la comenzaron cuando Bosch, en el 63. Después el PSP, que reunía, diríamos, un grupo de antiguos de más edad, se dividió en la guerra civil en el 65, sí, creándose el PSD, y el PSP continuó, pero casi con muy poca actividad. Sí, como una referencia histórica. Así es. La izquierda dominicana, en su inmensa mayoría, por la influencia del maoísmo, tuvo una enorme simpatía por el estalinismo, porque el maoísmo se reclamaba como estalinista, y de hecho es una parte de la evolución del movimiento comunista internacional hacia esa vertiente, que fue una vertiente que fue lo que más daño le hizo a la Revolución Rusa y a todas las otras revoluciones. La única que no nació con ese estigma fue la Revolución Cubana, que tuvo mucha incidencia aquí en el país. Sí. Aquí había una persona que
reivindicaba por su carácter contestatario las ideas de León Trotsky, y era Alberto Malagón. Alberto Malagón, que fue un periodista, como bien tú dices, Sí, sí. Excepcional. De hecho, recuerdo, dirigió el periódico Patria, sí, en la Revolución de Abril de exacto, eso iba a decir. 1965. Patria fue dirigido con él y el otro había otro que también codirigía el periódico, pero su responsabilidad fue la publicación, era una sola hoja, creo, pero un medio de comunicación, que en esa época eran todos impresos, importantísimo, que nació con la revolución y cerró con la revolución. Pero Alberto Malagón no formó ningún partido, ningún grupo. No, cuando nosotros volvimos, era un... digo volvimos porque yo me fui muy joven a estudiar en Europa, en Francia, donde sí es muy fuerte el movimiento trotskista. En el año 74 nos fuimos varios. Entre ellos estaba Roberto Rodríguez Marchena, Carlos Calaf, Enrique Caminero y otros más. Nos fuimos a estudiar a Francia en el año 74, yo tenía 18 años. Realmente era un mozalbete. Y evidentemente el ambiente intelectual de Francia nos involucró con el trotskismo. No, bueno, uno de los partidos a la izquierda del Partido Comunista francés o del Partido Socialista eran los movimientos trotskistas, que eran varios, no era uno solo. Pero el más importante de todos, que era el más cercano al guevarismo, que lo fundó un icónico dirigente de la Revolución de Mayo del 68, Alain Krivine, que acaba de morir este año. Fundó primero algo que se llamó la Liga Comunista y después fue prohibida y después se fundó Liga Comunista Revolucionaria, que fue la que duró hasta hace se transformó, tiene otro nombre, pero es la misma LSR. Ahí es que nosotros nos vinculamos con el trotskismo, no aquí, sino en Francia, que es probablemente junto con Argentina, los países donde más fuertes han sido los movimientos trotskistas, que en esencia son parte del movimiento comunista internacional, pero disidente de la evolución que tuvo hacia una dictadura unipersonal. Porque tuvo mucho que ver la persecución de Trotsky por parte de Stalin, ¿no? Bueno, es que es la esencia. Es la esencia, la esencia. ¿Qué cuestionaba? Pero Trotsky siguió proclamando la idea de la revolución. Claro, hasta fundó una internacional nueva, porque él dijo que la tercera internacional o internacional comunista había sido desvirtuada y que el régimen instaurado por Stalin a partir del 27 más o menos en la Unión Soviética fue una dictadura de una burocracia sanguinaria. Y de hecho, los millones de muertos que hubo dentro del Partido Comunista, el Partido Bolchevique. Las purgas que se produjeron. Bujarin, Zinoviev, etcétera, fueron todos asesinados. Yo me recuerdo de un afiche que había del Comité Central del Partido Bolchevique y decía, muerto, fusilado, en exilio, fusilado, es decir, quedaban 2 o 3 nada más. Y León Trotsky finalmente terminó siendo asesinado por un agente de la KGB, José Mercader. Un español. Un español, por cierto, llamado igual que el artista gráfico de República Dominicana. Este era Ramón. Ramón Mercader. Ramón Mercader. Hay un libro muy bueno de un autor cubano que se llama El hombre que amaba a los perros. Ah, sí, es el libro de Padura. De Padura. Sobre Trotsky, Sobre Mercader. Leonardo Padura. Lo que pasa es que en la portada ponen a Trotsky. Porque es el asesino de Trotsky. Y hay una serie documental también, aparte de... Sí, es el asesino de Trotsky. Pero además ahí había una relación de Trotsky con el Partido Comunista Mexicano y con los artistas. Con Frida Kahlo. Con Rivera.
con Siqueiros, con todo el mundo del arte mexicano, por supuesto. Y bueno, la persecución fue tan feroz que llegó a México y allá lo asesinaron. Primero hubo un intento a través de unos esbirros que tirotearon la casa de Trotsky en Coyoacán, que ahora es un museo. Es un museo ahora. Y después, a través de una persona infiltrada, lo mataron con una piqueta por atrás, en la cabeza, y lo mataron. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó con el trotskismo en República Dominicana, bueno, que no tuvo una organización? Sí, no, lo que pasa es que aquí la influencia a través del MPD, que fue el primero. Del estalinismo. Más que del estalinismo, del maoísmo. Ya. Y el maoísmo era estalinista. Bueno, porque el MPD era maoísta, la línea roja era maoísta. La roja sí, pero la línea roja era maoísta, pensamiento Mazotún. Sí. Y los otros, bandera proletaria. Pero también el 14 de junio lo fue. Inicialmente era más castrista que otra cosa. Bueno, pero no, sí fueron castristas, pero en definitiva derivaron en el maoísmo. Después de la revolución vieron que las posiciones que proclamaba la revolución china y la transformación de una parte del 14 acuérdate que hubieron los transformistas y los no transformistas, y después hubo la línea roja y otros entraron al MPD, pero todos fueron... Pero el MPD siempre fue estalinista. El PSD fue prorruso, prosoviético, que siguió siempre la línea oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí. Sin embargo, esta separación y el PSP también. Entre revisionistas, le decían así los chinos. Le decían así, los chinos le decían así a los rusos, aquí igual se repetía lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué papel jugaban los troquistas no había en ese momento? No había. El único personaje que existió, diríamos, de relevancia fue el señor Alberto Malagón, él como individuo que proclamaba la vigencia de esas ideas y que era un profesor muy respetado de periodismo, sí. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Toda su vida fue profesor allá, como tú dices, se integró en el movimiento revolucionario del 65 como parte, como director del periódico Patria. Sí. Era de los redactores de la revista Hora, creo. Sí, escribía en el Nacional. Pero él escribía más de ajedrez porque él era un maestro también. No, además, iba a decir, aparte de... es un gran maestro del ajedrez dominicano que fue campeón creo que 4 o 5 veces. Así es. Y que representó muchas veces al país en el exterior. Alberto, cuando nosotros, vamos a decir, nos organizamos, porque ¿qué pasó? Hubo un grupo que vino de Francia, hubo otro grupo que vino de Nueva York, que eran de la tendencia americana del trotskismo, que se llamó el Socialist Workers Party, Partido Socialista de los Trabajadores, que representaba aquí Claudio Tavares. Que me dicen que falleció, él era de Dajabón. Enriquito de León, que se había unido también al grupo. De hecho, las reuniones las hacíamos en la casa de Enriquito, en la José Gabriel García. Eso, vamos a decir, fue al inicio de la apertura democrática. 78, 79. Y de una gran transformación en la izquierda, porque ahí comenzaron a surgir primero el grupo de los ex-MPD, el núcleo comunista de los trabajadores, que después se transformó en bloque socialista. Sí. El grupo de los corecatos se partió de la base y de la dirección. Uno se llamó Partido Socialista, otro se llamó MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Sí. Pero ustedes como troquista y como movimiento nosotros creamos, participaron del proceso de Izquierda Unida. Sí. Usted, que fue un proceso que se dio... Ahora te explico. Nosotros creamos
dijimos, nosotros somos muy pocos para hacer un partido, y no sería serio. Éramos quizás 15 o 20. Teníamos amigos relacionados en el movimiento sindical, que era importante en ese momento. Sí. Me acuerdo. Estaba la Central General de Trabajadores, la CGT, con Francisco Antonio Santos, Julito sí, de Peña Valdés. Sí, estaba el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos, sí. Estaba el de la Falcon Citracode, Bridge, el de estaba Citracode, sí. Ni mencionar la ADP, que era también muy importante, de las cuales Enriquito había sido fundador de la ADP, sí. De la ADP, que es el sindicato de maestros. Sí. Y nosotros, evidentemente, con ese... Y estaba POASI, aparte del movimiento campesino. También, sí, y el movimiento campesino y POASI, sí, los portuarios. Nosotros hicimos algo que no fue ninguna teoría, sino que viene de la propia formulación, y era trabajar a nivel de las bases sindicales. Por ejemplo, a mí me tocó, personalmente, POASI. Ya. Y yo me hice íntimo amigo de Barbarín Mojica. Barbarín Mojica, que era el líder de POASI. Imagínate las diferencias de todo tipo que había, de edad, de origen, de todo. Pero yo vivía metido en POASI. En POASI, y ya POASI estaba muy debilitado. Ya. Pero era un sindicato importante. El sindicato de arrimo portuario. Sí. Sí. Entonces nosotros decidimos crear un periódico. Un periódico que publicábamos semanal, toda la semana. Era un esfuerzo grande. Un periodiquito, porque era chiquito, no era muy grande. Un periodiquito que se llamaba ¿Qué hacer? Y ahí coincidimos todos, los que venían de Estados Unidos, los que veníamos de Francia y los que estaban aquí en el interior. ¿Qué hacer? Que por cierto es el título de una obra de Lenin. Lenin. Una obra de Lenin, muy importante para la transformación del Partido Socialdemócrata Ruso. Sí. De ahí fue que vino el título. Y había porque Trotsky era leninista. Muy leninista. Él decía que el verdadero leninismo lo encarnaba él. O su teoría. Y no Stalin, ¿no? Que Stalin fue la deformación del leninismo. De hecho, hay muchas indicaciones de que realmente en los últimos días de Lenin hubo cierto distanciamiento con Stalin por el tema de la cuestión nacional y la forma como... realmente el agravamiento de Lenin y la parálisis que tuvo... Bueno, fue un tiro que le dieron. Fue por un atentado de una mujer que atentó contra él. Una mujer anarquista. Anarquista, exactamente, y prácticamente lo inutilizó. Lo inutilizó. Ciertamente. Y después en el proceso de recuperación de la herida del tiro, le dio un ACV. Un ACV. Y lo dejó paralizado. Y ese fue el momento que aprovechó Stalin para asaltar el poder. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, no. Porque además a Trotsky lo borraron hasta de las fotografías en las que participaba en el proceso revolucionario ruso. En realidad, si tú analizas con objetividad, no por autores simpatizantes de Trotsky. Isaac Dusher, por ejemplo, que fue un biógrafo muy bueno. Muy bueno. Pero hay muchos otros, Perry Anderson, por ejemplo, que es el que dirige The New Left Review. En el partido bolchevique coincidieron varias corrientes, y en el año 1917, dentro del partido bolchevique habían los secretariados, el secretariado de Economía, de tal y cual, y el de Guerra, que lo dirigía Trotsky, que fue el que hizo el Ejército Rojo. El que fue el que fundó el Ejército Rojo. Si tú ves el proceso sin pasión, el hombre más importante al lado de Lenin fue Trotsky. Stalin era un segundón o tercerón, que para coordinar los trabajos de esos secretariados crearon la Secretaría General. Pero la Secretaría General lo que era como una coordinación administrativa. Y de ahí él lo transformó realmente en... Stalin. Sí, él lo transformó en el puesto de más poder. Sí.
Y a Trotsky le decían, pero tú tenías el control del Ejército Rojo. ¿Cómo es? Tú eras el comisario de guerra. de ¿Cómo guerra? fue que tú no diste un golpe para sacar a este hombre? Y dice, si yo hubiera hecho eso, hubiera terminado siendo yo el Stalin de la revolución. Eso tenía que ser un proceso político. Que el partido decidiera, primero que las medidas de guerra que se habían tomado, el terror rojo, etcétera, que fuera eliminado. Y el tema del partido único. Aunque Trotsky en algunos momentos lo defendió y después se echó para atrás. Dio versiones distintas. ¿Dónde existe en la teoría marxista de Carlos Marx la idea de que de debe Engels, ser un partido único? De que tiene que ser un partido único. Ellos sí Ese es el gran problema de los movimientos comunistas. Ellos teorizaron sobre el control del partido y la fortaleza del partido, pero no que sea de un la solo revolución partido. Y del proletariado, pero no que sea uno solo. No. Bien. Nunca. Vamos a hacer una pausa. De hecho, en los soviets, sí, que fue la base de la revolución, de los bolcheviques, habían socialistas revolucionarios, mencheviques, bolcheviques, anarquistas, de todas las tendencias. Así es. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Julio Ortega Tuz, que fue parte del movimiento troquista en República Dominicana. Y vamos a ver qué pasó con la participación de este movimiento en los procesos electorales y en las políticas locales. En un momento retornamos. Julio, me interesa conocer tu dato, tu versión sobre la participación del movimiento troquista en la unidad de la izquierda, su participación electoral y lo que ustedes obtuvieron con eso. Sí. Bueno, como te dije, el grupo Qué Hacer se transformó... El periódico Qué Hacer. Sí, el periódico, era grupo, pero después fue Grupo Qué Hacer. Durante un tiempo, probablemente de un año o algo así. Pero las divisiones internacionales del trotskismo influyeron mucho. Y de ahí salieron 3 grupos distintos. Uno que se llamaba el MST, que era de Enriquito. De Enriquito de León, sí. Otro que era el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, de Claudio Tavares. Y otro que era la LCR, versión dominicana, que estaba Molucar, estaba yo, estaba Alberto, estaba... Yo te diría que nosotros los que... ¿tú sabes quién tuvo en el MST? Ramón Tejada Holguín. Sí, yo recuerdo. Ramón era de los troquistas dominicanos. Del lado que venía del departamento de Sociología, del lado de Enriquito, sí. Ramón Tejada Holguín. Sí, había muchos otros más. El asunto es que nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahora en el 82? Pues estamos hablando que eso se fundó en el 79, tuvimos en ese trajín hasta el 82, y en el 82 a nosotros nos integramos en el llamado Bloque Socialista, que dirigía Fafa Tavera, Moisés Blanco, Genao, Cocuyo, etc. Rafael Báez Pérez, Cocuyo. Exacto. Cucuyo. Sí, Cucuyo. Y otros más. Sí. Estaba Platón ahí. Winston Vargas Valdés. Sí. Platón. Que estaba en la calle Arzobispo Noel, casi esquina 19 de marzo, creo que era. Arriba, en un segundo piso. Sí. Y nosotros pedimos y participamos en ese proceso. Inclusive éramos parte de la dirección. Ahí había un segmento del MPD que dirigía, no era que lo dirigía él, habían otros, pero que representaba a Miguel Mejía. Había un segmento, bueno, también del MPD, que era el grupo de Fafa. De Fafa, por supuesto. Había, yo me acuerdo que don Franklin Franco. Pero Franklin Franco era de la UPA, Unión Patriótica Antiimperialista, que también participó, vinculado en ese bloque de Izquierda Unida como ya UPA. Línea Roja, pero no habían formado el PTD ya.
El Partido de los Trabajadores pero Dominicanos. seguía existiendo la UPA. Seguía existiendo la UPA Sí, como un sí, frente de masa que independiente. fue bastante grande la UPA. Sí, claro. Fue bastante grande. El doctor Rodríguez Chapín y la Rodríguez dirigía, Chapín era el presidente. Era el presidente. Entonces, todas esas agrupaciones que nos agrupamos primero en el bloque y después en el Izquierda Unida para fines electorales. Electorales, sí. Participamos en la campaña del 82. Ahí no estuvo el PCD. Independiente. Porque luego ya se unieron con Peña Gómez y el PRD. Pero eso fue después. Sí. Eso fue después. Había un debate Ya. dentro Max Puig con el Partido Socialista, también era parte. El MST, que era... Pero esos eran los derivados de los corecatos que se habían dividido y estaban cada uno en MST y Partido Socialista. Ahí estaba Roberto Casá, y estaba Rafael Camilo, y estaba Max Puig. Sí, y muchos más. Y muchos más, sí. Exacto. Y Roberto Rodríguez Marchena, ¿dónde estaba? En el PS. En el Partido Socialista. Sí. Ya. Sí. Pero estábamos siempre todos juntos ahí. El asunto es que en el año 82, después de un debate muy largo de si se apoyaba al PLD o si se apoyaba al PRD, que llevaba a Jorge Blanco, la gran mayoría coincidió en que tenemos que ir independientes. El PSD se separó, no participó en ese proceso. Y bueno, hicimos este frente electoral que se llamó Izquierda Unida, que llevó a Fafa Tavera como candidato presidencial, y que llevamos candidatos a senadores, llevamos candidatos a diputados. Yo fui candidato a diputado. Ya. En ese momento yo tenía 26 años. Creo que sí tenía edad, ya tenía edad, sí, voy a partir de 25. Yo fui candidato, que eran listas cerradas, no era voto preferencial. Esa coalición tuvo resultados electorales muy pobres. Creo que fue un 1 y pico % que sacó, como 32.000 o 34.000 votos, algo así. Ahora yo no lo recuerdo exactamente, porque ya hace un tiempecito. Pero imagínate tú, cuando el Partido de la Liberación Dominicana participó por primera vez en un proceso electoral. Sacó 18.000 votos. Sí. Y en un 78. Y en una segunda ocasión, en el 82, obtuvo 182.000 votos, algo así. Fue un 9%. Es decir, que primera vez de ustedes participando era una manera de aprender del proceso electoral. Sí, fue de aprender, pero hubiera podido ser, con la experiencia que se tiene hoy, hubiera podido ser más, había mucho obrerismo, campesinismo. Bueno, la idea de la revolución proletaria, dirigida por el Partido Único, el socialismo a lo China o a lo cubano, era una idea que primaba mucho, y eso no solamente generó mucho debate y mucha discusión, sino que también generó divisiones. Y se fraccionaron. Así es. En el 90 ya, cuando la izquierda participó nuevamente, ya fue parte del acuerdo de Santo Domingo, con Peña Gómez. En el 90. Bueno, Bosch fue el candidato por el PLD, y era el candidato a vencer, el PSP entró al PLD, el Partido Socialista entró al PLD. Sí. Bueno, los hermanos Fiallos entraron al PLD, volvieron al PLD, Nelcy Damar Molejo retornó. Alianzas electorales no se hicieron. Sí, que el que recogió a la izquierda fue el PLD en el año 90. Y el PRD, con Bosch y el del PRD candidato también. Pero el PRD... Fafa se fue al PRD. Sí, Rafael Santos, Fafa Tavera se fueron al PRD, pero posteriormente, en el 96, no antes. Sí. Ellos iniciaron una alianza. Es verdad, primero fue Alianza por la Democracia. Sí, claro. Ellos iniciaron. Que salieron del PLD. Ya. El PRD con Peña Gómez le ofreció el apoyo al PLD y Juan Bosch lo rechazó. Y Magluta también. Ya. El PRD obtuvo el 23% de los votos en el 90. Pero Magluta también le propuso apoyarlo. También le propuso. Y dijo que no. Y dijo que no. El Bosch. Entonces aquí, obviamente, la izquierda tuvo una mejor relación con Bosch que con Peña. Fue dividida. ¿Cómo ustedes se sentían en esa...? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ya.
Nosotros creíamos que debía haber un partido independiente de la izquierda. ¿Y cuándo desaparece el movimiento trotskista? Bueno, yo creo que no solamente el trotskismo, sino aquí, porque en otros países siguió existiendo, en España, en Francia, en Argentina, dentro del PT, en Brasil es muy fuerte también, pero eso están dentro del PT. Dentro. Sí, porque los trotskistas han desarrollado, o desarrollaron desde la época de Trotsky, un concepto que se llama el entrismo. El entrismo es, al ser grupos pequeños, sin incidencia en los trabajadores, o diríamos a nivel de masas, entraban en grandes partidos que calificaban de partidos obreros, que mayormente fueron partidos socialistas y de la socialdemocracia. Okay. Eso pasó mucho en Europa, en Inglaterra, por ejemplo. Y en Brasil, la creación del PT, que no puede decirse que es un partido socialdemócrata, porque hay de todo dentro del PT. Sí, hasta más a la izquierda, más a la derecha de la socialdemocracia y trotskistas. Bueno, es lo que pasó aquí con el PRD, porque el PRD era un partido en donde había gente de derecha y gente de izquierda. Pero el PRD tenía una ideología que era el nacionalismo revolucionario, no te olvides. No es lo mismo que un partido que se declara socialista o que aspira al socialismo. Bueno, él habló de socialismo democrático como hablaron de socialismo pero democrático. No desapareció. Los socialdemócratas europeos, pero no desapareció. Los suecos. No, pero Peña Gómez se enganchó a la socialdemocracia como una alianza electoral. Es decir, no había una base socialdemócrata. Pero es que Peña Gómez necesitaba la alianza electoral. Esa alianza, pero no era una alianza electoral, era una alianza estratégica para salir de Balaguer. Porque eso era parte de su estrategia. Frente a Bosch decía... Fue la famosa alianza con los liberales de Washington. Con los liberales de Washington, claro que sí. Y de la socialdemocracia fue parte de ello. Que fue un acierto de Peña Gómez hacerlo de ese modo, porque si no, aquí no hubiese habido posibilidad de sacar a Balaguer en el año 78, cuando el PRD le ganó las elecciones y vinieron todos los liberales de Washington y los aliados y los Carlos Andrés Pérez. Además, la salida de Balaguer en el 78 fue posible fundamentalmente por un factor que también explica la revolución sandinista, que se llama Jimmy Carter. Jimmy Carter, ese eran los liberales de Washington. Los liberales de Washington, que no intervinieron a favor de Balaguer, al contrario, intervenían a favor de la transparencia electoral. Y en el caso de Nicaragua, era la no intervención para parar la revolución sandinista. Pero bien, mire, estábamos hablando del entrismo y de cómo los trotskistas entraron a ser parte de los grandes partidos y operaban dentro de esas organizaciones, como el caso del PT. Yo te mencioné el caso del PRD, pero hoy día, ¿el trotskismo existe o no existe? Sí, existe. ¿Existe? Existe, claro, y es fuerte en Francia, en algunos países, te vuelvo y te digo. En Francia es hegemónico dentro de la izquierda, vamos a decir. En el movimiento de Mélenchon, por ejemplo. Sí, el mismo Mélenchon viene del trotskismo. Mélenchon viene del trotskismo. Sí, y Lionel Jospin también. Y Jospin también, pero Jospin fue primer ministro. Y este fue casi presidente. Mélenchon sacó un 23%. Un 23% de los votos en la última elección, claro exacto. Que sí. Y es el líder indiscutible de la izquierda ahora mismo en Francia. Y el partido que heredó la LCR, que se llama NPA, Nuevo Partido Anticapitalista, él le ofreció entrar a la coalición electoral en las elecciones legislativas, pero es que el sectarismo no los dejó. Le dijo, lo que ustedes quieran, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? No, pues lo que nosotros... Es decir, que los trotskistas son por naturaleza sectarios. Una parte de ellos sí. Sí, indudablemente. Sí. Y por eso no han tenido la repercusión que pudieran haber tenido. Por ejemplo, en España, Podemos, que es un grupo de mucha importancia, una parte fue fundada por los trotskistas. Sí. Y ahora se salieron. Sí, se han disminuido bastante. Se salieron.
un grupo que... Un grupo grande, que el se grupo llamaba de Izquierda. Íñigo. El grupo de Íñigo. No, Errejón. Íñigo no. Sí. No, Íñigo no. Es un grupo que tiene mucha fuerza en Andalucía, que se llamaba Izquierda Anticapitalista y ahora se llama solo Anticapitalistas, que está Teresa Rodríguez, que es la líder en Andalucía, que es la comunidad más grande y con más población, Sí. y con mucha incidencia en Madrid también. Ya. Pero se salieron de Podemos. Ya. Así como el grupo de Íñigo también se salió y formó tienda aparte. ¿Tuvieron incidencia en el caso de los troquistas en República Dominicana en la división de la izquierda? Es decir, que nosotros, tantos grupos, sí, claro, tantos grupitos. Ah, sí, claro. ¿Ustedes tuvieron incidencia en ese proceso? Bueno, nosotros nos aliamos con los corecatos de la base. Ya. En ese momento. ¿Que era el Partido Socialista después? No, era el MST. El MST, Movimiento. Ahí estaba Leonardo Mercedes como cabeza de ese grupo. Leonardo, estaba Octavio Rivera. Octavio Rivera estaba como parte de ese grupo. Celedonio Jiménez, creo. Cordero. Ah, sí, Waldis Cordero estuvo ahí también. Sí, claro. Sí. Profesor de sociología. Sí. El hermano. Sí. El hermano, sí. El hermano del profesor. Ya. Bueno, Francisco Antonio Santos. También. Era parte de ese grupo. Y ellos tenían ciertas incidencias. Lo que pasa es que eran, digamos, la parte pobre en términos sociales de los corecatos. De los corecatos. Sí. Pero con dirigentes importantísimos como dijiste, Leo Mercedes. Sí. Y nosotros, la idea fue, bueno, en vez de disolvernos, vamos a entrar aquí. Y al haber entrado en el MST y el MST entrar en una crisis fuerte, nos fuimos diluyendo. Dispersando. Y el colapso del muro de Berlín, ya eso fue el golpe de muerte, no solo a nosotros, aquí en Dominicana. Pero eso fue en el año 1989. Sí. Y ya a partir de ahí se produjo todo el colapso de la Unión Soviética también, con la perestroika. Y en el 92 se separaron una buena parte de las repúblicas socialistas soviéticas, incluyendo 91, Ucrania. sí, 91, Ucrania. Incluyendo Ucrania, que era el territorio mayor, ¿no? Bueno, de donde era Trotsky. Además, sí, él era ruso, pero es que en Ucrania hay muchos rusos. Como se demuestra ahora con este asunto de la guerra, hay un tercio, un 40% de la población que son rusos, que hablan ruso, que son étnicamente rusos, etcétera. Ahí la frontera, bueno, el este de Ucrania es mayormente ruso. Pero leí una estadística que creo que el 90% de los ucranianos hablan ruso. Y el ucraniano es como la diferencia que hay entre el portugués y el español. Son muy parecidos. Muy parecidos, sí. Se escriben con el alfabeto cirílico, etcétera. Pues el asunto es que, diríamos, yo tuve que regresar a Francia para terminar mis estudios universitarios en el año 83, 84, por ahí. Recuerdo que yo estaba aquí estaba en Francia cuando los de abril del 84 aquí. Que fue un impacto terrible. Sí. El gobierno de Salvador Jorge Blanco, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y fue en abril de 1984, un movimiento popular que nació en Capotillo y explotó por todo el país. A nivel general. Así es. Y hubo una represión fuerte, muy dura. Fuerte, sí. Así es. Yo oía que la primera, decían unos amigos que la primera, vamos a decir, manifestación masiva contra el fondo monetarismo y las medidas neoliberales fueron en Venezuela en el 89. Le digo, no, fueron en Santo Domingo en el 84. Sí. Es verdad, fue aquí que se comenzó ese movimiento de cuestionamiento en las calles a nivel de explosiones sociales,
que ha seguido en todo el continente. Ya la idea de la revolución apenas subsiste, porque creo que son pocos los que hablan de revolución. Normalmente se habla de cambio, pero no de revolución. Y lo que ha pasado en América Latina es que los países han ido seleccionando a exguerrilleros, izquierdistas como presidentes, Petro. como pasó con Petro en Colombia, uno de los países más conservadores políticamente. Yo fui embajador en Colombia. Tú estuviste como embajador en Colombia, recuerdo. Conozco bien. Sí. O lo que pasó en Chile, un país la también. del 2019. Sí, claro. Entonces, ahí está Gabriel Boric como presidente, o lo que ha pasado en Perú, que tiene a Pedro Castillo, que era un miembro del partido, de maestros. Maestro del área de los maestros, como presidente. Tiene muchas dificultades, pero de todos modos es un gobierno, un presidente que viene de la izquierda. Sí, o en Bolivia. O en Bolivia, ¿verdad? Evo Morales viene del movimiento campesino, indígena. Indígena, por supuesto. México, que tiene un presidente que es populista, pero tiende más a la izquierda. Sí. El presidente Andrés Manuel López. Y en Honduras. Obrador, Xiomara Castro en Honduras, que es la esposa de Mel. Es muy distinto. Entonces, el proceso actual. Porque ahora en octubre Lula podría ganar las elecciones en Brasil otra vez. Exactamente, eso es lo que parece ser. Entonces, todo este proceso indica que América Latina tiende a la izquierda y Europa y Occidente tienden a la derecha. Ayer ganó la derecha. La ultraderecha en Italia. La señora Meloni. Entonces, mi pregunta, y me gustaría que me la respondiera comenzando la próxima y última sesión de este encuentro, ¿qué es lo que está pasando con las ideas de la izquierda? Porque yo sospecho que Gustavo Petro no viene con ideas izquierdistas para gobernar Colombia. Nada de socialismo, ¿no? Me la respondo en la próxima. Me la responde cuando vengamos. En un momento retornamos con Julio Ortega Tuz, que fue miembro del movimiento trotskista en República Dominicana. Bueno, pues Julio, me interesa muchísimo conocer tu punto de vista sobre la izquierda en República Dominicana. Hoy. ¿Qué pasó? Sí. No hoy, sino qué pasó con esa izquierda que hizo tanto esfuerzo, que fue tan heroica y sacrificada, ¿verdad? Que pese a todo ese sacrificio al final nunca tuvo resultados positivos electorales. Idealizaba el pueblo. Bueno, idealizaba, mira, porque luchaba por el pueblo y planteaba y buscaba todo. Yo te he oído hacer esa pregunta a muchos entrevistados en estas sesiones que tú has hecho. Sí. Y yo, mi reflexión es la siguiente. Aquí, en realidad, se dio un fenómeno que no es común en el resto de Latinoamérica, y son dos grandes partidos, vamos a decirle multiclasistas, con ideología de centro izquierda, que es el PRD y es el PLD. El PLD probablemente más a la izquierda todavía. Bosch se llegó a declarar marxista y Peña Gómez socialdemócrata. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, ¿qué pasa con la izquierda más a la izquierda que existe? Que entra en un proceso de crisis. Se va adicionando a esos partidos. Cuando tú ves el PLD y el PRD, tienen muchísimos dirigentes que vienen de la izquierda. De la izquierda, sí. Entonces, el concepto de que la izquierda fracasó como proyecto independiente de los dos grandes partidos, diríamos, populistas, vamos a llamarle, para no darle un calificativo, o de centro izquierda, que con grandes diferencias fueron el PRD por un lado y el PLD por el otro. El PLD tuvo la dicha de tener a un profesor Juan Bosch que lo educó, lo organizó,
lo centró, pero también de que su llegada al poder es de la mano del reformismo de Balaguer. Y eso ya lo cambió bastante radicalmente, pero todavía hoy tú tienes muchos de los viejos comités intermedios del PLD, que son Salvador Allende, Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. Sí, nombres de Ernesto Che Guevara, etcétera, etcétera. José Martí. José Martí, sí. Entonces, en realidad aquí se dio el fenómeno de que la izquierda se canalizó vía esos partidos. Entonces, no es que sea un fracaso total, sino que se metió en el sistema vía dos grandes partidos de centro-izquierda, vamos a llamarlo como le dicen ahora. Y aquí, en realidad, esa terminología, izquierda, derecha, centro, no tiene mucha trascendencia, como lo tiene, por ejemplo, en Colombia, o la tiene en Chile, o la tienen en Brasil. ¿Y qué ha pasado entonces? Que los izquierdistas dentro del PRD y dentro del PLD se han aburguesado. Se aburguesaron y se han tendido más hacia el centro o hacia la derecha en su ejercicio de gobierno, cuando han llegado. Hacia el Estado, vamos a llamarle. Y un partido... ¿A qué se debe eso? Un partido... ¿Es natural que ocurra eso, políticamente hablando? Ha pasado en muchos países, pero, por ejemplo, con la socialdemocracia, en Europa. Sí. Hay un partido que muy poca gente lo pone en relieve, y es un partido que nunca desaparece, que se llama el Partido del Presupuesto Nacional. Y el presupuesto nacional hace que las evoluciones, ya sean colectivas o personales, cambien. Entonces, el PLD, de ser un partido bastante a la izquierda, para los estándares latinoamericanos, se transformó en un gestor del neoliberalismo, de la corriente más en boga de los años 90. ¿Y por qué, por ejemplo, un ex guerrillero como Petro puede llegar al poder en Colombia y en República Dominicana? Porque en Colombia no existió nunca un PLD o un PRD. Un izquierdista como Fafa Tavera, por ejemplo, por decirlo, un nombre, nunca llegó ni cerca del poder estuvo. No, eso es la historia de cada uno. Fue diputado, eso sí. Sí, no, y muchos otros han estado en el Congreso y han estado en los ayuntamientos. Peña Gómez fue casi presidente. Es más, Peña Gómez ganó unas elecciones, en realidad. Ganó en el la año elección 94, del claro, 94 y se la quitaron. Se la quitaron. Se la quitaron abiertamente. El gran error de Peña Gómez fue aceptar el 2+2 que le propuso Balaguer, que después lo engañó. Lo engañó, sí. Pero yo pienso que la política dominicana de hoy, que es muy distinta de hace 10, 15 o 20 años, se está transformando bastante. Primero, los dos grandes partidos, esos que te mencioné, PRD y PLD, están divididos. Sí. Están divididos porque el PRM es una división del PRD. Aunque sea mayoritaria, pero es una división. Y dentro de esa división hay también divisiones. Digamos, no hay un consenso unificado en torno a Peña Gómez o en torno a Bosch. No, el PRD sigue reivindicando a Peña Gómez como figura histórica. Y el otro a Bosch. Y el PRM también. Sí. Los dos. Los dos. Pero entonces Fuerza del Pueblo reivindica a Bosch. A Bosch. A Bosch. Y el PLD también reivindica y el PLD más todavía. Más todavía. Entonces, lo que te digo, los dos grandes partidos, ya por lo menos hay 4 pedazos. Ya. Hay 4 pedazos. Eso te plantea una crisis que yo la vi en Colombia de los partidos tradicionales. El Partido Conservador y el Partido Liberal se fueron transformando en otras agrupaciones, que terminó siendo que el Partido Liberal y el Partido Conservador eran minoría. Minoría. Como hoy lo son el Partido Reformista y el PRD, el APRA en Perú, sí. El APRA en Perú, sí. Los partidos de la coalición de Partidos por la Democracia en Chile. No, y el PRI en México. El PRI en México. Con Morena y con... Acción Democrática en Venezuela y COPEI. Sí. Es decir,
hay una constante de transformación de los partidos tradicionales y de la izquierda. Y la izquierda se ha transformado en versiones más radicales o menos radicales, digamos, de un socialismo electoral o una política electoral. Ningún partido de izquierda en América Latina plantea otra vía que no sea las elecciones. Ya. Todos plantean ir a las elecciones. Pero todavía en República Dominicana hay quienes plantean la revolución Armada. Sí, como un movimiento interruptor de un proceso para que sea efectivo, que en realidad el cambio se dé por el cambio de las estructuras económicas, ¿no? Eso es lo que lo plantean todavía. Bueno, pero muy pocos. Sí, hay quienes lo plantean. Yo entrevisté a Iquineo Báez aquí, que me dijo que no. Ya, yo me acuerdo, yo la vi la entrevista. Tú la viste en la entrevista, Sí, ¿no? que son clandestinos ellos. Que son clandestinos pero todavía. también son legales. Sí, sí, claro. Y van a las elecciones. Sí, sí, pero incluso su secretario general nadie lo conoce. Sí, no se sabe. No se sabe quién es, Sí. porque ellos se quedan con el nombre guardado. Sí. Entonces, son versiones distintas. Pero eso existe. Sí, pero van a las elecciones. Sí van a las elecciones, por Es lo supuesto. que te digo. Y ahora podría ser una excelente oportunidad para que toda esa diversidad de siglas que hay de la izquierda busquen un candidato común. ¿Tú sabes El que sea. ¿Tú sabes cuántos grupos hay, verdad? Como 20, 40, qué sé yo. No, 70. 70 son. 70 son. Bueno. Pero si logran una dinámica, ¿cuáles son los reconocidos ante la Junta Central Electoral? Bueno, el está, MPT, el Frente Amplio, el Frente Amplio, que es, el PST, sí, el PST, Alianza País, uh-huh. El Opción Democrática, Opción de Democrática, Mino Tavares, sí. ¿Y cuál es el otro? Pero, hay un quinto. Bueno, era el PT de antes, pero ahora es Fuerza del Pueblo, que es una fuerza que se transformó. Sí, es verdad, son Sí, 4. Sí. Hay 4 franquicias electorales que cualquiera podría... No, y hay otra franquicia, creo que se llama el Movimiento Patria para Todos. MPT, el primero que dije. Es el primero, sí. El primero que viene del MPD. Sí. Patria para Todos. Que viene del MPD. Entonces, esos 4 grupos pueden escoger a través, como se hizo en el caso de Colombia o como se hizo en otros países, con unas primarias abiertas. Con padrón abierto. Están en eso, ellos están en eso. Van a escoger un candidato. Esa es la línea que deben de adoptar. Tú conoces eso, ¿verdad? Que está ocurriendo. Sí, yo lo sé, Tú lo sabes. Yo lo sé y creo que es lo correcto. Yeah. Pero hay grupos, entonces hay un grupo que no quiere al PST y otro que no quiere al MPT. Si siguen con eso, intrascendencia total y ostracismo en la historia. Esa es la desgracia. Porque yo no digo que ganen las elecciones. No, pero no se trata de ganar las elecciones. Yo no digo que ganen las elecciones, pero que tengan una participación digna, de relieve. Digna. Que saquen un 5, un 8%. Un 5, un 8%. Para que en la siguiente elección saquen un 15%. Exacto. Acumulación de fuerzas. Acumulación. Eso es. Eso podría pasar en este país, pero no estamos hablando de un horizonte de 2024. Pero eso tiene que sostenerse en el tiempo. Sí. Porque tú tienes, por ejemplo, a Guillermo Moreno como líder de... Me parece que Alianza País como que se ha flexibilizado. Bueno, pero Alianza País ha participado en los últimos 4 o 5 procesos electorales. Sí. Ya él dijo que él no va como candidato. Lo leí el otro día. Pero no es un problema de que él vaya o no vaya, es que la consistencia en las propuestas y en el sostenimiento de una candidatura ascendente. Pero miren el caso de Chile. El Frente Amplio, que es el partido o la coalición en la cual que llevó a Boric. Sí. Ahí está el Partido Comunista también. Ahí está el Partido Comunista. Sí. Pero que había estado con la concertación. Con la concertación democrática, sí. ¿De dónde salió Boric? De manifestaciones estudiantiles. Estudiantiles, así es. Es un muchacho de 36 años, que para los estándares mundiales es un muchacho. Bueno, también está Bukele, que es muy joven, no sé qué edad tendrá. Sí. Creo que es un poco mayor. Es un poco mayor que Boric. Sí. Pero el gran problema aquí, ¿sabes cuál es? Y además en Chile se dio una elección entre los
participantes. Una primaria. Con una primaria, y le ganó Boric al secretario general del Partido Comunista. Sí, ¿cómo se llama? Que tiene un apellido árabe. Sí. Aldue. Ese mismo, pero bueno, ese mismo. Que es un alcalde muy... Si lo hacen ahora para República Dominicana, para el 2024... Pueden tener un papel relevante. Pueden tenerlo, y pueden pensar para el 2028... tú tienes que tener en cuenta que tú tienes un partido en el poder, con Luis Abinader, sí, que por más desgaste que se pueda percibir en algunos aspectos, es una carta 1A. 1A, poderosa, ¿sí? Después tú tienes un candidato como Leonel Fernández, que Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente y ya no tiene el problema de tener la lucha interna del PLD. Y un PLD que no se sabe qué va a hacer, qué va a escoger. Yo creo que a la larga el PLD va a tener que apoyar a Leonel. Ya. Para tener relevancia. Para tener relevancia, sí. Hay un desgaste muy fuerte en el Pero ahí es que PLD. están, digamos, las dos candidaturas de peso. Evidentemente tú puedes construir un tercer polo. Pero construir un tercer polo se hace más difícil. Se hace difícil y cuesta tiempo y cuesta determinación. Sí. Muchas gracias a Julio Ortega Tuz, que es sociólogo, no hemos hablado de eso, él es presidente de la Comisión Mixta Binacional Haití-República Dominicana, maestro, economista, tiene un programa de televisión semanal muy activo también. Le agradecemos que haya aceptado este diálogo sobre este proceso de la izquierda en el que el movimiento trotskista en República Dominicana tuvo un papel en tuvo un papel en el pasado. Y qué bueno que podamos hablar de ese tema y recordarlo ese momento, y a los que participaron igualmente de ese proceso. Te recomiendo que invites a Enriquito. Enriquito de León, sí, tengo pendiente hablar con él. Vamos a invitarlo, así es. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.